¿Se imaginan que una isla en el Ártico casi quiebra los mercados globales? Bueno, pasó. Esta semana vamos a desmenuzar una de las semanas más locas y volátiles de la historia reciente del mercado. Y todo empezó por una disputa geopolítica que parece sacada de una película. Vamos a meternos de lleno. La verdad es que suena a ciencia ficción, pero entre el 19 y el 23 de enero, una escalada de tensiones entre Estados Unidos y Europa por el control de Groenlandia, mandó unas ondas de choque tremendas a todo el sistema financiero. Vamos a ir viendo día por día cómo fue que estalló esta crisis, cómo llegó a su punto más alto y sobre todo cómo se resolvió de una forma que, la verdad, nadie se esperaba. Todo arranca el lunes 19 de enero, un día clave porque mientras los mercados en Estados Unidos estaban cerrados por feriado, en el resto del mundo la tensión se cortaba con un cuchillo. El centro de todo el problema era la presión de la administración estadounidense para tomar control sobre Groenlandia, y esto llevó a una amenaza directa, nuevos aranceles contra aliados europeos clave. La reacción, por supuesto, fue inmediata. Los inversores empezaron a vender todos los activos de riesgo y a correr para refugiarse en lo seguro. Y acá se ve clarísimo el impacto inmediato. Los principales índices de Europa, para abajo. Y esto no era un ruidito de fondo, ¿eh? Esto era el mercado poniéndole precio a una posible guerra comercial en tiempo real. Y esto es el ejemplo perfecto de lo que se conoce como huida hacia la calidad. Mientras las acciones se desplomaban, el oro, el refugio de valor por excelencia, se disparaba a un nuevo récord histórico. Y esto era apenas el comienzo. Ahora sí, pasemos al martes, porque acá es donde la cosa se pone seria. Cuando los mercados de Estados Unidos volvieron a abrir, esa tensión que venía acumulándose simplemente explotó en un pánico generalizado. Los informes lo describen como un colapso de la confianza y una venta masiva. Miren este número. El S&P 500, el gran índice de referencia, se hundió más de un 2%. Eso no es una pequeña corrección, es una señal clarísima de que el miedo se había apoderado de Wall Street. Y para confirmarlo, el VIX, el famoso índice del miedo, se disparó por encima del nivel crítico de 20. Esto básicamente significa que el mercado entró oficialmente en un estado de alta, pero muy alta, volatilidad. Y las amenazas se volvieron cada vez más específicas y más extremas. Ya no era un tema económico abstracto, no. Ahora era una amenaza directa, muy dirigida, que hizo que el conflicto se sintiera increíblemente real y personal. Entonces, el punto crucial acá es que esto se convirtió en una crisis sistémica. No afectó solo a las acciones, el pánico saltó al mercado de bonos, incluso llegó a Japón y le pegó durísimo al mundo cripto. Fue un día clásico de vender todo lo que se pueda. Justo cuando parecía que el mercado se iba a un pozo sin fondo, cuando todo estaba al borde del colapso, de repente, el miércoles, todo cambió. La crisis se solucionó de la noche a la mañana con algo que los informes llaman un taco trade. Este término es clave para entender toda la semana. Es una estrategia de negociación que consiste en aplicar la máxima presión posible, hacer amenazas extremas para después, de repente, bajar el tono y anunciar un acuerdo que parece favorable. Y eso fue exactamente lo que pasó en el foro de Davos. De la nada, Estados Unidos anuncia un acuerdo. Se acaba la amenaza de guerra comercial. A cambio, consiguen un tratado extendido que les da control sobre bases militares y derechos de minería en Groenlandia. La amenaza desapareció de la mesa y el mercado, finalmente pudo volver a respirar. Y ese alivio se puede medir perfectamente acá. El VIX cayó rápidamente por debajo de 17, lo que es una señal de que el peligro inmediato, al menos, ya había pasado. El jueves, ya con la tormenta geopolítica un poco más lejos, los inversores pudieron volver a concentrarse en la economía real, en los fundamentos. Y el panorama, sorprendentemente, era muy sólido. La suba del mercado no fue solamente un suspiro de alivio, Estuvo impulsada por datos económicos muy fuertes, datos que habían pasado totalmente desapercibidos durante los días de pánico. Y es que la economía de Estados Unidos estaba mostrando una fortaleza increíble. Crecía a su ritmo más rápido desde 2023, la inflación estaba bajo control y el mercado laboral muy robusto. Estos datos le dieron al mercado una razón lógica, racional, para subir con fuerza. Y todo esto provocó un cambio muy fascinante. Por 14º día seguido, el índice Russell 2000, que agrupa a las empresas más chicas, le ganó en rendimiento al S&P 500. Esto nos dice que los inversores estaban buscando nuevas oportunidades más allá de las gigantes tecnológicas de siempre. Y así llegamos al viernes. La semana no terminó con una vuelta a la normalidad.
Para nada. Terminó con un panorama completamente nuevo, con nuevas tendencias y, por supuesto, nuevos riesgos en el horizonte. Primero, la fiebre por los metales preciosos se fue a otro nivel. Después de toda la incertidumbre de la semana, la plata rompió por primera vez en la historia la barrera de los $100 por onza. ¡Una locura! Y el oro, por su lado, siguió con su escalada increíble, acercándose a ese número psicológico de los $5,000 la onza, empujado por un dólar más débil y una demanda masiva. Entonces, después de esta semana de montaña rusa, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos aprender? Primero, que los sustos geopolíticos pueden generar una volatilidad extrema, pero muchas veces es corta. Segundo, que los datos de la economía real siguen siendo el ancla del mercado. Y por último, que de cada crisis pueden nacer nuevas tendencias y nuevos riesgos a los que hay que prestarles mucha atención. Pero quizás el punto más importante, o el que más debería hacernos pensar, es este. Los gestores de fondos terminaron la semana con un nivel de efectivo de apenas el 3.2%, el más bajo desde la burbuja.com de 1999. Esto significa que casi todo el mundo está totalmente invertido. Y esto nos deja con una pregunta final, bastante provocadora. Después de sobrevivir a la crisis de Groenlandia, el mercado demostró que es resiliente, pero con tan poco efectivo disponible para comprar en la próxima caída, ¿no será que en realidad es mucho más frágil de lo que parece? Este fue un informe de ARGCO Capital.